Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de mecánica cuántica. Hoy vamos a deducir los vectores propios tanto del momento angular como de spin. Para eso tenemos que recordar un poco los vídeos anteriores, pero sobre todo lo que dijimos en el capítulo 35, que los operadores Lx, Ly y Lz, es decir, las componentes del momento angular, eran estas expresiones. Lo que dijimos en el capítulo 31, que el momento lineal de una partícula, su representación en la base de posiciones es una derivada con respecto de x, de y, z, multiplicado por menos i h barra. Y luego lo que dijimos en el capítulo 44, bueno, dijimos más cosas, esto es lo básico y seguramente recuperaremos alguna cosa más, pero bueno, ya os lo iré poniendo donde está en cada momento que lo ponga. Y básicamente habíamos dicho que un momento angular genérico J, ¿vale? O sea, es decir, no L ni S, sino J, digamos, le llamábamos L si el índice este era un número entero, y le llamábamos S si este índice era un semientero, es decir, un entero dividido entre dos. Entonces, las razones por las cuales estas cosas son muy parecidas pero se comportan de forma diferente las vamos a explicar en este vídeo. Y bueno, recordar pues que elegimos L cuadrado y Lz, que son dos operadores que conmutan. Y entonces lo que hicimos fue elegir una base propia, que es la base Lm, donde esta gente, bueno, pues o sea, tanto el operador L cuadrado como Lz, pues se hace diagonal en esta base, o comparten la misma base de vectores propios. Y habíamos visto que el operador Lz sobre este vector pues daba h barra m, donde m era un valor entre menos L y L, separados una unidad, y L cuadrado sobre este señor pues daba esto de aquí. Lo mismo con la S, o sea, la única diferencia es que aquí son números enteros y aquí son números semienteros. Muy bien, entonces en el capítulo de hoy pues lo que vamos a hacer es encontrar cuáles son las funciones propias de este señor, que veremos que son los armónicos esféricos, y esto pues, bueno, pues serán vectores de C2 o de C3 o de C4, etc. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces nos vamos a centrar primeramente en el momento angular orbital, y para eso, como vamos a hacerlo ahora en un mundo tridimensional, resulta bastante beneficioso expresar estos operadores en coordenadas esféricas. ¿Vale? Pues por lo tanto esto es lo que vamos a hacer, así que voy a borrar. Vale. Vamos a centrarnos en LZ. A ver, claro, para esto hay que recordar una cosa. Nosotros, claro, cuando pongamos LZ, o sea, cuando deseamos expresarlo en coordenadas esféricas, tendríamos que empezar a hacer un trabajo, pero ese trabajo lo empezamos a hacer en el vídeo 42. Aquí me pegué una currada increíble para calcular el laplaciano, y bueno, y estuve pues explicando un poco lo que eran las coordenadas esféricas. El ángulo θ es este que se inclina desde la vertical z hasta donde esté el punto. El ángulo phi es en el plano xy pues lo que recorre lo que es la proyección, etcétera. O sea que claro, igual si no estáis familiarizados con las coordenadas esféricas, pues sería interesante que revisarais el capítulo 42. El caso es que en el capítulo 42, después de unos cuantos cálculos y tal, pues llegué a esta expresión de aquí. Vale, creo que con esto sí tenemos suficiente. Bueno, sí, con esto tenemos suficiente. O sea, lo que llegamos a ver en el capítulo 42 es que la derivada de lo que sea, una cierta función, la que sea, con respecto de x, es exactamente igual que todo esto. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos, digamos, bueno, la suma de tres cosas, pero cada uno de los sumandos está compuesto de dos cosas a su vez. Una que depende de la función y otra que depende de r y de x. Entonces, por ejemplo, la derivada de r con respecto de x, pues la tenemos calculada aquí. La derivada de θ con respecto de x la tenemos aquí. De phi con x la tendríamos que tener por aquí, etc. O sea que podemos sustituir todas estas cosas por las expresiones que calculé con todo detalle en el vídeo 42.
Y luego, entonces, ¿qué querría decir? Pues querría decir que tendríamos la derivada con respecto de x expresada en coordenadas esféricas. Pues esto es justo lo que voy a hacer. ¿Vale? Voy a poner esta tabla en mi pantalla de la derecha, que no lo vais a ver, pero bueno, si necesitáis ir siguiendo, pues lo único que tenéis que hacer es hacer una captura de pantalla aquí o en fin, o hacer algo para tener esto en mente. ¿Vale? Pero básicamente lo que como a mí me interesa ahora, para calcular LZ en coordenadas esféricas, lo que a mí me interesa es PI y PX, que son básicamente la derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y, salvo unos factores, pues eso es lo que me voy a centrar. Así que si queréis voy a poner un momentito, voy a especificar un pelín más. A ver, la x en coordenadas esféricas era el radio por el seno de teta. Insisto que esto está en el vídeo que os acabo de decir, bien explicado. Coseno de phi, ¿vale? Esto sería la x. Y luego pi es menos i h barra por la derivada con respecto de i. ¿Vale? Tendríamos este primer término, luego tendríamos menos la i, que la i es r seno de teta, seno de phi, y luego pues la derivada con respecto de x multiplicado por este factor, o sea, menos i h barra parcial de x. Entonces podríamos sacar factor común el menos i h barra, y podríamos sacar incluso factor común r seno de teta. ¿Y qué nos va a quedar? Si sacamos r seno y menos ih, lo que nos queda es coseno de phi parcial de i menos el r seno y el menos ih barra lo sacamos factor común y nos queda seno de phi parcial de x. Perfecto. Entonces ahora vamos a copiar, vamos a sustituir ahora estas expresiones aquí para obtener lo que es la derivada con respecto de x y con respecto de y sustituiremos. Me lo voy a poner en este lado de mi pantalla, que ahora mismo no podéis ver, pero yo sí. Vale. Entonces, vamos a ver. Parcial con respecto de x. Parcial con respecto de x es la derivada. Bueno, déjame ponerlo cambiado de orden. O sea, va a ser, si queréis lo pongo con un poco de detalle, la derivada de r con respecto de x por la derivada de f con respecto de r. Lo que pasa es que ahora la f, como la he quitado de aquí, pues también la quito, no hay ningún problema, pero esto se entiende como un operador, es decir, una derivada que actúa sobre algo que he llamado f, por llamarle de alguna manera. Ahora, como en principio no nos está interesando saber quién es f, eso lo veremos más tarde, pues la quito. Después viene el término derivada de teta con respecto de x por la derivada con respecto de teta más la derivada de phi con respecto de x y derivada con respecto de phi. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo, a ver, la derivada de r con respecto de x lo tengo aquí apuntado, que es la captura de pantalla que supongo que habéis hecho hace un momentito, que es x partido de r. Y lo multiplicamos por parcial de r. Lo pongo así para escribir menos, pero es lo mismo. Muy bien, y ahora vamos a ver la derivada de teta con respecto de x, que es 1 partido r, coseno de teta, coseno de phi, y esto estamos, correcto, estamos aquí, por lo tanto, derivada con respecto de teta. Y ahora vamos a este señor, que es la derivada de phi con respecto de x, que es menos 1 partido r seno de phi entre seno de teta, correcto, y nos queda esto de aquí. Muy bien. Ya tenemos lo que es la parcial de x. Ahora vamos a la parcial de y. Parcial de y es la derivada de r con respecto de y por la derivada
parcial con respecto de r más la derivada de teta con respecto de i por la derivada con respecto de teta más la derivada de phi con respecto de i derivada con respecto de phi. Muy bien. R con respecto de i lo tengo por aquí. Sí, es i partido r. Volvemos a copiar. La derivada de teta con respecto de i es 1 partido r coseno de phi, perdón, de teta, seno de phi y parcial teta. Muy bien. Y ahora la derivada de phi con respecto de i es, que lo vea, vale, más 1 partido r coseno de phi entre seno de teta y copiamos esto de aquí. Muy bien. Perfectísimo. Entonces, vamos a ver. Ahora esto lo tengo que sustituir aquí y esto lo tengo que sustituir aquí. Así que nos armamos de valor y lo hacemos. A ver, LZ igual a menos I h barra R seno de teta coseno de phi y ahora parcial de I. Parcial de I va a ser... a ver, déjame poner este corchete un poco más exagerado. Vale. Vale, vamos a ver parcial de I. Parcial de I, vamos a poner un paréntesis y en teoría es todo esto. Por lo tanto, I entre R, parcial de R, más 1 partido R, coseno de teta, seno de phi, parcial teta, más 1 partido R, coseno de phi, o sea, sí, seno de teta, parcial teta. Muy bien. Perfectísimo. Ahora, menos seno de phi, que es esto de aquí, y ahora parcial x. No me cabe, por lo tanto lo voy a poner aquí. Parcial x, ¿qué será? X partido r, parcial r, más... sí, esto es correcto, ¿no? La teta x... Sí, esto es negativo. Phi x... Sí, sí, vale. Vamos a ver. 1 partido r. A ver, estamos con x, o sea que estamos con esto. Vale. Correcto, y estamos con la x. Por lo tanto, exacto, 1 partido de r, coseno de teta, coseno de phi parcial teta, menos 1 partido de r, seno de phi, seno de teta, parcial phi. Y cerramos el asunto. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿podemos sacar factor común esta r? Sí. Así que si sacamos factor común r, que sale fuera y se va con esta r. Por lo tanto, esta r se va a ir con estas y por supuesto con estas de aquí, claro. Porque esta r multiplica a todo. Por lo tanto, nos quitamos de encima las r's. Así que voy a hacer un poco de espacio. Vale. A ver, LZ va a ser igual a menos I h barra seno de teta y vamos a ver, ¿qué es lo que multiplica parcial de r? Pues tendremos I coseno de phi y tendremos un menos seno de teta, o sea, con esta x, por lo tanto será menos x, de teta no, de phi, perdón. Y todo esto multiplica a parcial de r. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo?
y por coseno de phi, y la x por seno de phi y cambiado de signo. Muy bien. Por lo tanto, esto ya lo tendríamos. Vamos a ver ahora el asunto este, que será más coseno, o sea, será coseno de teta seno de phi multiplicado por coseno de phi. Y todo esto tendrá un menos, y tendremos coseno de teta, coseno de phi y seno de phi. Todo esto, factor común, parcial de teta. Y aquí debería irse, exactamente. Esto de aquí es idénticamente 0. Perfectísimo. Por lo tanto, esto ya lo tendríamos, esto también. Y vamos a ver ahora este asunto. A ver, más. A ver, tendríamos coseno de phi, o sea, coseno de phi al cuadrado, dividido entre seno de teta, esto es lo que va por aquí, menos, vamos a ver, bueno, vamos a ver, seno de teta, o sea, de teta, de phi al cuadrado, pero aquí tenemos un menos, por lo tanto habrá un más, y abajo un seno. Muy bien, y esto será parcial de phi. Vale, creo que no me dejo nada, porque ya tenemos estos términos. Muy bien, esto ya... Sí, yo diría que no me dejo nada, así que borramos. Muy bien. Vale, perfecto. Entonces, esto, como es 0, ya lo podemos mandar a tomar por saco. Y vamos a copiar. Vamos a copiar esta historia, la vamos a copiar aquí, pero ya simplificada. Tenemos el mismo denominador, por lo tanto se suman los numeradores, pero coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo es 1. Por lo tanto, esto da 1 partido seno de teta, parcial de phi. Muy bien. Entonces borramos esto. Y vamos a ver qué es lo que da esto de aquí. Vamos a ver. La i es r seno de teta seno de phi por coseno de phi. Esto sería este término de aquí, menos la x, que es r seno de teta, esto es la x, coseno de phi y seno de phi. Y vemos que esto debería irse, ¿no? Seno de teta está aquí, coseno también está aquí, por tanto, exactamente, también se va. Esto es igual a 0. Por lo tanto, esto desaparece. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que este seno se va con este seno, y al final la cosa queda extremadamente sencilla. Esto es una de las razones por las cuales se coge LZ, porque acordaos que, o sea, podemos coger L cuadrado y luego o bien Lx, o bien Li, o bien Lz, porque el conmutador de esta gente es igual a 0, cualquiera de ellos, aunque entre ellos no, pero L cuadrado con cualquiera de ellos es 0, y entonces pues podemos coger cualquiera de este, bueno, o L cuadrado o L y Lx, o L cuadrado y Li, y se coge este tradicionalmente, y una de las razones es porque queda extremadamente sencillo. O sea que fijaos, al final queda... un segundo. Queda parcial de... Perdón, de phi. Vale. O sea que esto de aquí es la representación en posiciones, lo que pasa es que no depende de la distancia al centro, sino solo del ángulo, bueno, pero son posiciones, pues es la representación del operador Lz en la base de posiciones. Muy bien.
entonces, claro, aquí podríamos hacer la misma historia para L cuadrado. Lo que pasa que ya os podéis imaginar, ya os podéis imaginar que L al cuadrado, pues hay que hacer esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, y luego pues empezar a simplificar. Y esto es un verdadero infierno, no porque sea difícil, sino porque ya habéis visto pues que hay que sustituir, tal, bueno, o sea, un infierno bueno, que está en algunos libros, bueno, pero vamos, que nadie lo hace. O sea, pero he querido hacer esto para que veáis cómo se haría para conseguir la expresión que voy a poner ahora, ¿vale? Nadie en su sano juicio os va a pedir que en un examen o en algún sitio que deduzcáis esta expresión, ¿vale? Todo el mundo ya da por hecho que es una labor ardua de igual, yo que sé, media hora o más haciendo cálculos y que no nos equivoquemos en ningún signo. Y al final, ¿qué es lo que da? Bueno, pues lo que da es esto de aquí, menos h barra cuadrado 1 partido seno de teta. Vale, y ahora déjame ponerlo esto bien. Parcial, o sea, la derivada con respecto de teta. Y aquí dentro, seno de teta y la derivada con respecto de teta. Y aquí, digamos, iría lo que es la función, ¿vale? Lo dejo con un punto diciendo, aquí va la función o lo que queramos hacer, más 1 partido seno al cuadrado de teta y la derivada con respecto de phi. Vale, y aquí si queréis iría, digamos, la función. O sea que lo que quiero decir es que si por ejemplo queréis, quiero calcular L cuadrado sobre la función f, pues entonces sería menos h barra cuadrado, 1 partido el seno, derivada de no sé qué, seno de no sé cuánto, y aquí iría de f con respecto de teta. ¿Vale? O sea, aquí iría la f. Se haría la derivada, se multiplicaría por el seno y luego se derivaría todo esto. ¿Vale? Y lo mismo aquí, aquí iría la f, que esto es más sencillo. Muy bien. Bueno, pues esto ya digo que esto está en todos los libros. Todo el mundo dice en los libros, después de un cálculo laborioso pero no complicado, pues va a dar esto. Por supuesto, si alguien no se lo cree, claro, en cierta manera es por eso que yo hice el vídeo este, digamos, ¿no? Perdón. O sea, yo hice, perdón, hice este vídeo, el vídeo 42, para deciros, bueno, pues a ver, si alguna vez queréis, bueno, pero era para calcular esto, un segundo, para calcular una cosa aún más complicada, que es esto de aquí, o sea, para calcular el gradiente al cuadrado, donde hay derivadas segundas. O sea, no lo hice todo, sino que hice un trozo bastante grande para que vierais todos los entresijos y sobre todo unas pequeñas trampas que puede haber a la hora de calcular segundas derivadas. Y bueno, lo hice con todo lujo de detalles para que pudierais ver, digamos, si quisierais ir más allá o demostrarlo todo por vosotros mismos o lo que sea, pues que tuvierais una manera de, bueno, de afrontarlo y ver posibles errores que pueda haber, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, entonces, bueno, me creéis que esto es la expresión de los operadores estos en la base de posiciones, y si no, pues lo comprobáis en cualquier libro, que ya veréis que es lo mismo, y ya está. Muy bien. Dicho esto, ¿qué es el problema que nos hemos planteado resolver hoy en este vídeo? Lo que nos hemos planteado es decir, oye, ¿qué funciones? Porque claro, nosotros sabemos que en abstracto existen unos vectores que le llamamos LM, o sea que tenían como dos etiquetas, tales que cuando aplicábamos el operador LZ sobre estos señores, pues daba un cierto número por el mismo señor, ¿vale? Lo que viene siendo pues vectores propios. Pero claro, si ahora estamos en la base de las posiciones, entonces tendríamos que preguntarnos qué pinta tiene esto, ¿no? O sea, acordaos que esto de aquí sería, digamos, como la función de onda, que le podemos poner estas etiquetas aquí si queréis, LM, en función de R, ¿no? Es decir, esto es, digamos, la definición de esto, de función de onda. El objeto abstracto, cuando hacemos el producto escalar en la base de posiciones, pues tendríamos una función. Pero claro, si os fijáis, bueno, que esto es lo que tenemos que encontrar,
pero si os fijáis aquí solo hay derivadas angulares, no hay nada de radio por ningún lado, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que en realidad no depende de r, sino que en realidad depende solo del ángulo θ y el ángulo φ. Pues sí, tranquilamente, porque aquí no hay ninguna dependencia radial. Por lo tanto, estos señores, como digo, solo dependen de θ y de φ. Y la gente, digamos, no le ha puesto el símbolo psi, sino le ha puesto un símbolo que no sé por qué bien, pero es un símbolo de una I mayúscula, con su LM por aquí y θ y φ por allá. Esto es simplemente un nombre, ¿vale? Y además se llaman armónicos esféricos. Porque estos señores, los armónicos esféricos, ya habían aparecido mucho antes de que la mecánica cuántica apareciera en nuestras vidas. Pues ya en el siglo anterior, me parece, o incluso antes, ya se habían encontrado funciones de este estilo en problemas de mecánica que no tenían, de vibraciones y cosas que en principio no tienen nada que ver con la mecánica cuántica. Por lo tanto, esto ya tenía un nombre antes, ¿vale? Por eso se respetó ese nombre y se llamaban armónicos esféricos, bueno, pues se llaman armónicos esféricos y ya está. Pero no perdamos de vista que estas funciones simplemente son cosas que cuando se le aplique LZ y L cuadrado van a cumplir lo que tiene que cumplir, que son vectores o funciones propias de estos operadores con sus valores propios que ya dedujimos en los capítulos anteriores. Muy bien. Pues nosotros nuestro objetivo es precisamente calcular eso. Es decir, quiénes son o qué manera hay de calcular los armónicos esféricos. Entonces, con el método que os voy a dar, podemos calcular pues uno o dos, o en fin, los que queráis, pues así para practicar. Y una vez visto cómo funciona esto, pues simplemente vamos a una tabla de armónicos esféricos y que lo habrá calculado alguien o un ordenador o lo que sea, y los utilizamos y ya está. Pero creo que es muy bueno a nivel didáctico pues deducir a alguno de ellos, a ver cómo se haría esto, ¿no? Que ese es el objetivo del asunto. Y además, no solo eso, sino demostrar que gracias a intentar encontrar estos para el caso del spin, nos encontramos con un problema que marca la diferencia absoluta que hay entre el momento angular orbital de una partícula y el momento angular intrínseco de la partícula, que es de spin. O sea, esto es fabuloso. Pero bueno, ya lo veremos. Muy bien, vamos a calcular los armónicos, pero antes, fijaos que aparte de borrar, he puesto estas expresiones que están aquí, están explicadas en el capítulo 44, que son básicamente estas cosas, el J más y el J menos, que eran los operadores escalera que nos permitían subir para arriba o para abajo de los valores de M, de los valores propios. Es el mismo truco que utilizamos en el oscilador armónico unos cuantos capítulos para atrás. Concretamente en el 39 y el 40 utilizamos este truco, ¿vale? Bueno, entonces la cosa es que, básicamente nuestro lenguaje, la J ahora es una L, por lo tanto será L más igual a L1, pero 1 es X, por lo tanto LX más I, L2, o sea LI, ¿vale? Por lo tanto es justo lo que he apuntado aquí. L más ahora en nuestro lenguaje es esto y L menos es esto. Y esta expresión es, digamos, la misma, o sea, los mismos operadores estos, pero expresados en la base de posiciones, o lo que es lo mismo en coordenadas esféricas en este momento, que es lo que hemos elegido. Pues esto es. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar este asunto? Bueno, lo podemos aprovechar de la siguiente manera. A ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, que calcular, yo que sé, los ILM para una L en concreto, nosotros sabemos que habrá unos cuantos. Habrá el IL menos L, habrá el IL menos L más 1, etcétera, etcétera, hasta llegar al ILL. O sea, dicho de otra manera, por ejemplo, si estuviéramos con la L igual a 1, como sabemos que M solo podrá ser igual a menos 1 o 0 o 1, porque va desde menos L hasta L, pues tenemos que calcular el I1 menos 1, el I1 0 y el I1 1.
¿vale? O sea, en este caso hay 3, si L fuera igual a 2, pues entonces M sería desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y por lo tanto tendríamos I2 menos 2, I2 menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar al I2, 2, ¿vale? Esto es lo que sabíamos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que vimos en ese vídeo que os acabo de poner. Vimos que cuando el L+ trata de subir el último, cuando hemos llegado al final de todo, o sea, al 1, 1 o al 2, 2, si es que estamos con L igual a 2, o si estamos con L igual a 3, pues cuando tratamos de subir el último, ya no hay nadie aquí. Por lo tanto, esto necesariamente tiene que dar 0. Vale. Esto es una ecuación que será bueno, pues bastante fácil de resolver, como ahora veréis, y entonces encontraríamos el último de la lista. Y lo único que tendríamos que hacer para encontrar el anterior de la lista es a eso que hayamos calculado, aplicarle L- para ir bajando y construimos todos los armónicos esféricos de esa L concreta. Este es el truco que vamos a utilizar. Lo he dicho así en plan resumen, pero ahora voy a ir con un poco más de detalle. Pero antes deciros una cosa. A ver. Dado que L cuadrado conmuta con LZ, entonces nosotros podemos pensar que las ILM, estas funciones de dos variables, quizá factoricen en un término que solo dependa de θ y un término que solo dependa de phi, ¿no? Podemos pensar. Esto lo pensamos básicamente porque estos dos operadores conmutan y a lo mejor es posible que podamos encontrar esto. Entonces, vamos a suponer que es así. Entonces, vamos a ir un momentito. A ver qué nombre podemos poner aquí. Bueno, vamos a ir aquí un momentito y decimos, a ver, ¿qué pasa si actuamos el operador LZ sobre uno genérico, un bicharraco de estos genérico? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto va a dar h barra m por este señor genérico. Esta función. Muy bien. Hasta aquí no hay nada nuevo, pero LZ sabemos que es esto. Por lo tanto será menos i h barra y la derivada con respecto de phi de este señor. Y esto tiene que dar h barra m por este señor. Hasta aquí también no hay nada que no sepamos. Las h barras se van. Y el menos i pasa a este lado dividiendo, pero pasa arriba cambiado de signo. Por lo tanto tendremos esto de aquí. Así que uno, ante esta ecuación, podría decir, bueno, pues mira, podemos hacer una cosa. Podemos pensar que ILM, tal como os he dicho antes, pues será un cierto término que dependerá, digamos, en principio de L y de M, en principio, pero que solo dependa de θ, por un cierto factor. Claro, ¿qué factor aquí? Pues déjame llamarle F un momentito, que también podría depender de L y de M, pero que dependa solo del ángulo phi, ¿vale? O sea, es lo que estoy diciendo, lo que he dicho antes, que vamos a intentar factorizar este señor que depende de dos variables en el producto de dos cosas que cada una de ellas dependa de la variable correspondiente y a ver qué pasa. Si esto fuera así y esto lo sustituiríamos aquí y aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, fijaos que como esto es una derivada con respecto de phi, entonces este señor pasaría fuera, como también estaría aquí, se cancelaría y al final lo único que quedaría sería la derivada con respecto de phi de esta f, que solo depende de phi, igual a i m por esta f, que solo depende de phi. Insisto porque esto al depender solo de θ sale fuera de la derivada y el término que hay aquí, que es justamente este, se cancela. Y esto pues tiene muy fácil solución. Esta señora pues es simplemente, aparte de una constante, las constantes de normalización o sea, están ahí, pero las calcularemos al final, ¿vale? O sea, simplemente vamos a decir que es un igual, pero en realidad tenemos que decir que es proporcional a, ¿vale? No nos vamos a preocupar ahora de estas constantes. Bueno, pues será del estilo I, M,
phi. ¿Vale? Ya sabéis, ¿no? Una función que derivada da más o menos ella misma es una exponencial, y el número que aparece aquí es justo el numerito que multiplica phi, para que al hacer la derivada aparezca esto aquí. Vale. Por lo tanto, todo este asunto nos lleva a pensar que las ILM teta phi pues podrían ser perfectísimamente de la forma EIM phi por una cierta función que en principio podría depender de L y de M de teta. ¿Vale? Todo este rollo es para decir esto. Muy bien. Vale. Y ahora podríamos ir a esta ecuación y ver cómo tratar de solucionarla. ¿Vale? Que básicamente lo que vamos a hacer es poner L más lo que es aquí, y la función LL, pues vamos a sustituir aquí la M por una L y vamos a ver qué pasa. Entonces, de momento la función ILL, es decir, escogiendo la M, el valor de M mayor posible, que es la L, pues va a ser igual a EIL phi, y aquí tendremos pues PLL teta. Vale, vamos a hacer que actúe L más sobre este señor, o sea, será H barra E, como estamos con el señor más, aquí vamos a coger un signo más, y phi, correcto, y ahora la parcial con respecto de teta de este señor, bueno, voy a sacar factor común, o sea, voy a sacar esta cosa de aquí, primero EIL phi, y luego la derivada con respecto de teta de este señor, LL. Muy bien, y ahora vamos a coger el más, y ahora coseno de teta, seno de teta, y ahora aquí nos dice que hagamos la derivada con respecto de phi. Por lo tanto, el señor PLL sale fuera, y la derivada de esta señora pues va a dar I, L, E, I, L, phi, y ya está. A ver, que supongo que está bien todo esto. Hemos puesto la I, coseno, seno, y la P sale fuera, y la derivada, correcto. Muy bien, y esto, como estamos actuando con el señor más, debería darnos 0. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque este es el señor que está arriba de todo y ya no hay nadie más. Por tanto, esto debe dar 0 sí o sí. Muy bien, entonces vamos a ver qué podemos sacar. Factor común, vale, podemos sacar el factor común esta señora de aquí y esta señora de aquí, y de hecho esto ya está factor común también, por lo tanto nos olvidamos de eso, y así que nos queda la derivada con respecto de teta de PLL teta. Esta I con esta I es menos coseno de teta, seno de teta, PLL, y nos queda una L por aquí, vamos a poner aquí. Correcto, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la derivada de p, o sea, no voy a poner todo esto para no escribir tanto, ¿vale? Pero luego lo recupero. La derivada de p con respecto de teta es igual a todo esto que pasa al otro lado, que será igual a L coseno de teta, seno de teta, p. Muy bien. Perdón. Esta p es la que vamos a dividir aquí. Exactamente. Y esta L la dejamos aquí un momentito. Aquí tendremos coseno de teta, seno de teta, y aquí diferencial de teta. Y ahora vamos a integrar esto, y la integral de esto nos va a dar logaritmo de p. Aquí la L sale factor común, y tenemos que hacer la integral de esto, pero esto de aquí es el logaritmo de seno de teta, porque si derivamos esto nos dará 1 partido
seno de teta por la derivada de lo de dentro, que es coseno de teta, que es justamente esto. Muy bien. Y ahora cogemos el señor L y lo ponemos aquí, ¿vale? O sea, por las propiedades de los logaritmos lo ponemos aquí elevado. Ahora ya podemos tachar esto y entonces nos queda que P, como vemos que solo depende de L, pues en vez pues ponemos ya simplemente una L, teta, porque era lo que habíamos supuesto, que depende solo de teta. Y esto pues va a ser, aparte de factores de normalización y tal, pues va a ser esta cosa de aquí. Por lo tanto, ¿qué vemos? Pues vemos que o sea, cualquier armónico esférico, no LM, sino justo el del final, pues en realidad, pues lo que va a ser es esto. Por lo tanto, hemos triunfado. Hemos triunfado mucho, muchísimo. Vale, voy a borrar un poco. Muy bien, pues vamos a calcular unos cuantos que serán correctos salvo la constante de normalización. A ver, bueno, vamos a ver. Lo primero es ver el caso L igual a 0, que por supuesto tendrá solo un valor para la m, que es m igual a 0. Por lo tanto, solo tendremos el I00, que como es el único que hay, pues también es el primero, pero también es el último. Por lo tanto, es exactamente igual que esto, pero poniendo L igual a 0. Por lo tanto, E elevado a 0 da 1 y seno elevado, cualquier cosa elevada a 0 da 1, por lo tanto esto dará 1. Insisto que esto es sin normalizar, ¿eh? Vale, siguiente caso, pues por ejemplo, el siguiente, L igual a 1, donde habrá m que puede valer menos 1, 0 o 1. Entonces, vamos al caso, el primero que sabemos, que es I11, que es el tope, que es E elevado a I phi seno de teta, porque L es igual a 1. Y ahora vamos a calcular el I10. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar el L menos sobre el I10, perdón, sobre el, o sea, el I10 será proporcional a L menos del I11, por lo tanto será igual a H barra E menos I phi parcial de teta del señor 1,1 menos I coseno de teta seno de teta parcial con respecto de phi del señor 1,1. Entonces, vamos a ver a qué es igual esto. El señor 1,1 está aquí, por lo tanto, E y phi se queda igual y la derivada del seno es coseno. Muy bien. Y ahora vamos a ver la derivada con respecto de phi, que va a ser i, e y phi, y el seno se queda igual. Entonces, e y phi se va a ir con esta de aquí, por lo tanto el I10 será algo así como h barra coseno de teta menos, i por i es menos 1, por lo tanto más coseno de teta seno de teta, con este seno de teta por aquí. Por lo tanto nos queda algo así como, bueno, pues como coseno de teta, para entendernos. Porque esto, coseno más coseno, es 2 veces coseno con la h barra, pero como no estamos considerando ninguna constante aquí de normalización ni nada, pues nos va a quedar proporcional al coseno. Muy bien. Perfecto. Y ahora, para calcular el I, déjame poner otro color. Para calcular el I1 menos 1 será aproximadamente o proporcional a L menos de I10, que es justo el que acabamos de calcular. Por lo tanto, será L menos sobre el coseno de teta.
Entonces será igual a h barra e menos i phi. Estoy mirando aquí arriba, ¿eh? Entonces vamos a ver, la derivada del coseno con respecto de teta es menos seno, y como esto no depende de phi, pues se queda así, y el menos y el h barra no nos importan ahora, pues son constantes de normalización, las que no tenemos en cuenta, por lo tanto esto es algo así como e menos i phi seno de teta, y ya tendríamos, digamos, salvo una constante de normalización, que lo estoy repitiendo todo el rato para que no se olvide, ya tendríamos aquí los señores, y bueno, podríamos seguir. No sé, por ejemplo, que alguien nos dice, oye, nos gustaría calcular, por ejemplo, no sé, el i, por ejemplo, 2, 1. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es decir que esto será aproximadamente, o sea, proporcional a L menos I 2, 2, y como el señor 2, 2, en la formulita que tenemos aquí, es igual a poner una L aquí igual a 2 y una L igual a 2, por tanto será E I 2 phi y el seno al cuadrado de tal, pues esto será aproximadamente o tal, pues tenemos la h barra que pasamos de ella, tendremos e elevado a menos i phi, esta de aquí, y ahora tenemos que derivar con respecto de teta, por tanto este señor se va a quedar igual, y con respecto de teta pues va a ser 2 seno de teta por coseno de teta, menos i coseno de teta seno de teta, y ahora lo que tenemos que hacer es derivar con respecto de phi, por lo tanto el seno cuadrado sale fuera, y con respecto de teta esto va a ser pues 2i e i 2 phi. Entonces uno de estos senos se va con este seno de aquí, por lo tanto queda coseno seno, bueno, i con i es menos 1, por lo tanto será más, y se van las i's. Muy bien. Luego tendremos esta exponencial, perdón, aquí hay un menos, exacto, hay un menos, y este menos lo he tenido en cuenta. Espera, ¿hay un menos o no hay un menos aquí? No, hay un más. Hay un más. Un momentito, que he hecho algo que no está bien. Exacto. Lo que he hecho que no está bien es esto de aquí, porque es i2, eso, exacto, perdonadme. Y esto es un más, correcto. Por lo tanto, 2 menos 1 es 1, por lo tanto será e phi, ¿vale? Porque estamos sacando factor común este con este, que con este factor se queda así. Y aquí tendremos 2 seno coseno más 2 coseno seno, por lo tanto será 2 y 2 son 4. Pero el 4 pasamos de él por el tema de la normalización. Así que será coseno teta, seno teta. Es decir, bueno, y aquí una vez más repito que esto ha de ser proporcional, salvo una constante, el i2, 1. ¿Vale? O sea que ya veis un poco cómo calcular. Entonces, esto es simplemente para que se entienda cómo calcular si queréis encontrar uno de una tabla, yo que sé, el 7,6, por ejemplo, ¿no? O el 7 menos 2, que a lo mejor en las tablas no está, pues con un par de pasos o tres, o sea, se calcula rápido, o sea que guay. Y voy a buscar ahora mismo una tabla en internet para que veáis unos cuantos, y en esas tablas estarán las constantes de normalización. Yo creo que es bueno que las ponga para que veáis ya, si los queréis usar, cuáles serían esas constantes, pero dejaré para más tarde, un poquito más tarde, la normalización, ¿vale? Voy a buscar las tablas. Pues aquí están. Esto es una recopilación de lo que hemos encontrado, que por cierto que he puesto el menos, que me había descuidado cuando hemos calculado el 1 menos 1. Lo que pasa es que os he dicho que este menos no era importante, y efectivamente no lo es, porque recordad que, no sé si creo que ya lo he dicho más de una vez, pero por si las moscas, una función de onda, por ejemplo esta, o una función de onda que sea exactamente igual que esta, pero con un menos, proporciona la misma información física. O sea, no hay ninguna diferencia medible entre esas dos funciones de onda. ¿Vale? Eso es lo que se llama que esto es una fase global, y las fases globales no importan. Lo digo porque aquí a veces aparece un menos y tal, y hay tablas en las que no aparecen menos. Bueno, digamos que es irrelevante. Y alguien podría preguntar que cómo es que aparecen menos o no aparecen, o cómo es que no estamos de acuerdo.
Y bueno, normalmente se refiere, digamos, a la definición, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cogemos L más como Lx más I, Li, pues entonces aparecerán unos signos, pero si alguien por lo que sea decide llamar a L más, pues esto, pues entonces aparecen los signos cambiados y cosas así. Bueno, pero lo que es los factores de normalización y las dependencias de teta y phi son exactamente iguales. O sea, no cambia la física. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, bueno, pues ya yo creo que ya en este punto deberíais estar más o menos contentos o contentas porque ya sabemos de dónde viene todo esto y simplemente cuando vayamos a usar, por ejemplo, este armónico esférico, no tendremos que estar ahí con la sensación de que no sabemos de dónde narices ha salido esto y si es muy complicado o no de calcular y o sea que vamos, que fantástico. Vale, pues vamos a hablar ahora del spin. O sea, es decir, vamos a ver cuál se supone que serían lo equivalente a las funciones estas, pero cuando la L, el numerito que hay aquí, es semientero y no entero como estamos haciendo en este caso. Vale, así que volvemos supuestamente al principio, pero no os preocupéis que el trabajo duro lo hemos hecho ya. Lo que viene ahora no es tan complicado ni muchísimo menos. A ver, vuelvo a poner lo que la tabla o resumen final del capítulo 44, donde habíamos visto que el momento angular pues sigue estas reglas y que en el caso de que el spin sea semientero, pues entonces le llamamos S, pero son las mismas reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que podríamos hacer es pues hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, que es decir, bueno, pues vamos aquí a hallar, por ejemplo, en el caso S igual a un medio, nosotros sabremos que las ms van a valer entre menos un medio y un medio, y nos estamos preguntando sobre qué va a valer, por ejemplo, este, ¿no? El un medio, ¿no? Y de hecho incluso lo pongo aquí para que quede claro que en principio estamos buscando pues algo parecido a esto, ¿no? O sea, una función que dependa de estos dos ángulos. Bueno, vamos a ver. Lo primero que podríamos pensar es decir, bueno, pues tiene que cumplirse esta ecuación, ¿no? Por tanto, podríamos pensar que LZ, bueno, perdón, LZ no, SZ, porque ahora insisto que estamos hablando de spin y por lo tanto ya no le llamamos L, sino le llamamos S. Bueno, pues el señor S sobre este señor debería dar pues h barra, y como aquí hay un medio, pues significa que la ms va a dar un medio y este mismo señor, es decir, que sea una función propia. Muy bien, vamos a ver si existe una solución para esto. Bueno, sz, si aplicamos la misma regla aquí, que es menos i, déjame ponerlo. Si aplicamos la misma historia, que es menos i h barra, o sea, cuidado que estoy haciendo una cosa digamos, siguiendo un paralelismo, pero ojo porque va a pasar algo grave aquí, ¿eh? No penséis que va a pasar lo mismo de antes, sino algo totalmente sorprendente, ¿vale? O sea, no, os ruego que no penséis que voy a repetir automáticamente lo mismo y vamos a llegar a cosas parecidas. No, aquí va a haber algo que nos va a dejar muy pensativos. Veamos. Tendremos menos i, h barra, la derivada con respecto de phi, de esta cosa, que no vuelvo a escribir todo esto, pero recordad que aquí hay un medio, tiene que ser igual a h barra medios y esta misma cosa. Muy bien. Por lo tanto, si pasamos la h barra se puede cancelar, el menos i pasa aquí, pero puede pasar aquí arriba, por lo tanto nos queda que la derivada de este señor con respecto de phi, pues es i partido 2. Vale, ¿estamos de acuerdo? Porque menos i pasa aquí, correcto. Entonces podríamos decir, vale, pues entonces, igual que antes, pues la i será la i un medio, pues
seguramente tendrá que ver con e elevado a i medios phi, ¿no? Esto es lo que uno podría pensar. Vale, vamos a ver. Y esto, aunque no lo he puesto, lo pongo, lo recuerdo, que esto en teoría estamos pensando que es una función de teta y de phi. Aunque aquí, como no depende de teta, pues bueno, no depende, pues no pasa nada, pero tenemos esto, vale. Entonces, uno puede decir, vale, hagamos una cosa. Vamos a preguntarnos la siguiente cosa. Si nosotros ponemos los ejes X, Y y Z por aquí, y nos preguntamos cuánto vale esta función en este punto de aquí, ¿vale?, que tendrá una cierta teta, la que sea, y en este caso, como está sobre el eje X, pues en este caso phi es igual a 0, justo en este punto que está justo aquí encima de este eje, ¿vale? Vamos a ver qué vale la función en este punto. Pues diremos que esta función en este punto pues valdrá teta lo que sea, pero el ángulo vale 0, por lo tanto si sustituimos aquí pues dará elevado a 0, que es 1. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a dar una vuelta y vamos a preguntarnos cuánto vale después de haber dado una vuelta. O sea, vamos a preguntarnos cuánto vale la función cuando phi es 2pi. Claro, alguien debería decir, hombre, como es el mismo punto, la función debería valer lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Teta sigue siendo lo mismo, lo de antes, lo que sea. Y aquí vamos a poner 2pi. Ponemos aquí el 2pi, con este 2 se va el 2, queda ipi y e elevado a ipi es menos 1. O sea, catástrofe. Resulta que la función esta, la misma función, en el mismo punto, vale dos cosas a la vez. Esto no puede ser. Esto es lo que llamaríamos una función o sea, en matemáticas esto sería una función multivaluada, o algo así, sí, algo así. Pero esto, digamos, no es admisible en mecánica cuántica. ¿Por qué no es admisible? Pues porque las funciones de onda, aparte de ser continuas y tal, y suaves y todas esas cosas, además tiene que cumplir que sea univaluada. Es decir, que en un punto pues tiene que valer una sola cosa, no varias cosas a la vez. ¿Vale? Esto, por tanto, lo que implica esto es que, pues que tenemos una contradicción, ¿no? O sea, que si nosotros decimos que la función de onda para este caso s igual a un medio y m igual a un medio, si decimos que es esto, estaremos incurriendo en una contradicción, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, la única solución posible para esto es decir bueno, de hecho es la solución más plausible, es que, atención, y esto es muy gordo lo que voy a decir, es que para caso del spin, de un número sementero, o sea, para un medio, para 3 medios, para tal, no existe funciones de teta y phi que se comporten bien y que cumplan con esas ecuaciones. Bueno, de hecho, si ya no cumple con esta ecuación, ya no, aunque cumplirá con lo otro, si esto ya no lo cumple, pues ya no puede ser. O sea que no existe. Entonces, claro, aquí tenemos un grave problema, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿cómo que no existe? O sea, sí que existe, porque nosotros en la teoría genérica del momento angular, nosotros hemos visto que esta J no solo puede valer 0, 1, 2, 3, sino que perfectísimamente puede valer un medio, 3 medios, 5 medios, y está completamente bien definido. Claro, si el experimento de Stern-Gerlach no se hubiera llevado a cabo, pues entonces podríamos decir que esto es una solución matemática y que simplemente la solución física pues sería simplemente el 0, 1, 2, 3 y lo otro pues es una solución matemática que carece de sentido. Pero en el experimento este de Stern-Gerlach
estos señores descubrieron algo muy raro en unos átomos que luego más tarde se relacionó con el spin. Entonces, claro, ahora no voy a soltar un rollo, pero lo que os quiero decir es que si uno analiza este experimento y tal, al final saca la conclusión de que tiene que haber algo más que se comporta como un momento angular, pero de una forma un poco extraña, ¿no? Pero claro, pero por otro lado, vemos que no existe ninguna función que cumpla esto, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una paradoja importante que hubo en los primeros años de la construcción de la mecánica cuántica. Hubo bastante confusión, pero al final se sacó la conclusión justa que os voy a decir, que es la que se mantiene actualmente y que no deja de ser absolutamente fascinante. Voy a borrar y os digo cuál es la conclusión de esta paradoja. Vale, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, a ver, si una partícula está descrita por una función de onda o un ket psi, esto pues nos lleva a preguntarnos todo tipo de cosas. Por ejemplo, podemos, yo qué sé, podemos saber, por ejemplo, o preguntarnos cuál es la probabilidad de que esté en un cierto punto del espacio. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacer el producto escalar de esto por esto, y esto es lo que nosotros habíamos llamado función de onda. Por ejemplo, si tenemos esta función de onda y queremos saber cuál es el valor esperado del momento angular orbital z, pues lo que tenemos que hacer es este sándwich, o sea, el valor esperado en el estado psi, o sea, es decir, hacer psi, lz psi, y esto pues nos dará un número o lo que sea. O sea, nosotros podemos hacernos todo tipo de preguntas, pero siempre estando en R3, o sea, en las dimensiones de toda la vida, x y z, ¿vale? Entonces, esto nosotros lo decíamos como que nuestra física cuántica estaba descrita por un espacio de Hilbert de las funciones de cuadrado integrable de R3. Cuando hemos añadido la base propia del operador L cuadrado y Lz, que hemos dicho que son estas funciones ILM, estas funciones están dentro de este mundo. Estas son funciones que casualmente no dependen del radio, pero sí dependen de los ángulos. O sea, es una función que en cierta manera depende de R3, ¿no? En cierta manera. Por tanto, estas funciones también están aquí dentro. Lo que pasa es que la peculiaridad que tienen estas funciones es que forman una base, además es una base ortonormal, en la que se puede expresar cualquier función que solo dependa de ángulos y tal. Bueno. Pero bueno, que básicamente esto está dentro de este mundo y no es nada nuevo, digámoslo así. Vale. Lo que es nuevo es el spin. Esto es completamente nuevo. Entonces, cuando nosotros decimos que una partícula está en un estado psi y no decimos nada del spin, eso es incorrecto, o sea, incompleto. Lo que se ha visto desde que se hizo el experimento de Stern-Gerlach, se ha visto que todas las partículas fundamentales, todas tienen asociadas, como en su DNI, el spin. Es decir, por ejemplo, si cogemos un electrón, por poner un ejemplo, el electrón tiene una cierta masa, la masa del electrón, tiene una cierta carga, la del electrón, pero además tiene un spin concreto, el del electrón, que se ha visto que es un medio y no cualquier otro, este. Y esto no está deducido de ningún lado, esto nos lo da la naturaleza. En principio no hay ninguna razón más profunda, que al menos que yo sepa, de la cual se deduzca que el electrón tiene que tener spin un medio. Bueno, quizás se podía pensar en la ecuación de Dirac, pero bueno, en este momento podemos pensar que simplemente quien sea que haya generado la naturaleza ha elegido para el electrón que tenga un spin, un momento angular intrínseco de spin de un medio. Y claro, esto, ¿cómo se pone? ¿O qué repercusiones tiene en el tema de las funciones de onda y tal? Bueno, se puede ver que si no hay campos magnéticos, si no los hay, entonces no se puede detectar fácilmente o creo que no se puede detectar si el spin es un medio o es tres medios, lo que sea. Pero si ponemos un campo magnético podemos averiguar experimentalmente qué spin tiene el electrón, porque esto no deja de ser un momento angular y el momento angular de una partícula es sensible al campo magnético.
Entonces, eso es lo que hizo el experimento de Stenger-Lach, en esencia, y entonces se vio esto, que el electrón tenía esto. Vale, muy bien. Pero claro, ¿esto qué repercusiones tiene para nosotros? Pues las repercusiones que tiene esto es que para especificar el estado de un sistema, no basta con saber la amplitud de probabilidad que tiene de estar en una cierta posición del espacio, sino que tenemos que especificar si, en el caso si el señor está en este estado, que ya vimos en capítulos anteriores, la nomenclatura, acordaos que esto era la S y esto era la M, y que en el caso del spinum medio había dos, este señor y este señor, que estos dos señores, si queremos hacer una representación matricial, pues podemos ponerlo como el vector 1, 0 y el vector 0, 1 en nuestro espacio de Hilbert de dimensión 2, que era C2, ¿vale? O sea, esto ya lo vimos en capítulos anteriores, ¿no? Pues claro, ahora resulta que la función de onda pues será, pues por ejemplo, una cierta combinación de los estados propios de la energía, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esto sería una posible base típica que se coge, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿vale? Los estados de energía propia del hamiltoniano que tenga la partícula en ese momento. Bueno, pues esto forma una base, por tanto, esto podría ser un posible estado, pero tenemos que especificar también el estado, o sea, por ejemplo, alfa, un medio más beta menos un medio. Aquí no he puesto un medio de aquí porque no me cabe, si no lo hubiera puesto. Pues esto podría ser una posible manera de especificar de forma completa el estado de una partícula. No solo diciendo en qué posible energía tiene, sino qué spin o qué estado de spin tiene. ¿Vale? Pero podríamos complicarlo más. Podríamos pensar que, por ejemplo, que una partícula, pues, por ejemplo, podría ser que estuviera con una cierta energía del nivel 1, pero si tiene energía 1, pues entonces seguro que tiene el spin para arriba. Y podemos decir que si, por ejemplo, tiene la energía 2, pues entonces tiene el spin para abajo. Esto podría ser un posible estado, perfectamente posible, porque los espacios de Hilbert o la mecánica cuántica permite que puedas estar en una superposición de estados. Por ejemplo, esta. O sea que a partir de la incorporación del spin puede darse cosas como esta. O sea, esto querría decir que si, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la amplitud de probabilidad de que el señor esté en la posición x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, por decir algo, pues entonces tendría que hacer el sándwich y este sándwich solo afectaría a este y a este, que es en el mundo que estoy diciendo de las funciones de cuadrado integrable. Pero esto quedaría ahí suelto. Por lo tanto, aquí tendríamos 1 partido raíz de 2 y aquí tendríamos pues el R phi 1, producto directo, un medio, y aquí tendríamos el R phi 2, producto directo, menos un medio. Y esto es lo que llamamos la función de onda estacionaria, porque estos son las funciones de onda propias del hamiltoniano. Esta también, la del nivel 2 de energía, por ejemplo. Y entonces tendríamos unos bichos que tienen un nombre. Porque si esto lo hacemos, escogemos la representación matricial de que sea, por ejemplo, el 1, 0 y el 0, 1, y hacemos todas las operaciones, lo que vemos es que esto es, en realidad, es 1 partido raíz de 2, phi 1 de R, ¿vale? Este por este, este por este, este por este, este por este, phi 2 de R. Y esta cosa ya no es una función de onda, sino que es un spinor. O sea, un cacharro que es un vector, digamos, que cada componente representa la amplitud de probabilidad de que esté con el spin para arriba o spin para abajo, y que además depende de la posición. O sea que fijaos que
que la cosa se complica un poco, pero la esencia de todo esto simplemente es que lo que se nos tiene que quedar, por lo menos en este vídeo, que ya voy a acabar, y que por cierto no voy a hacer la normalización, ya la dejaré para otro día, lo que nos tiene que quedar claro es que ahora ya no solo basta con fijar un punto del espacio y decir qué amplitud de probabilidad hay de que la partícula esté aquí, sino qué amplitud de probabilidad hay de que la partícula esté aquí y tenga el spin para arriba, o que tenga el spin para abajo, o que tenga la superposición de spin para arriba, spin para abajo, o lo que queramos. Y que el tratamiento unificado de todo esto pues se puede hacer de esta manera, y esto se le llama spinor. Bueno, pues he soltado un rollo bastante potente. Yo creo que lo suyo es hacer ejemplos y cosas, o sea que ya iremos trabajando con esto. Pero para mí, en este capítulo, lo más importante, ojo, el spin es importantísimo, pero lo más importante para mí era encontrar estos señores, ¿vale? Y eso es ya la misión cumplida. O sea, ya lo hemos hecho, así que genial. Y solo deciros por último que estoy súper agradecido porque hace unos días puse un vídeo en el que os animaba a que me echarais un cable de $1 para seguir haciendo vídeos, y se han apuntado 8 personas y ya les he agradecido a cada una de esas personas por separado. Bueno, pues que es maravilloso, que muchísimas gracias, y que bueno, todo esto es de momento pues para intentar sacar algo de fondo para poder hacer mi sueño, que es teoría cuántica de campos y relatividad general, hacer un curso entero, y ojalá pueda tener un poco más de ingresos para poder dedicar más tiempo y hacer lo que tengo muchísimas ganas de hacer. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.